Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 18. Así que abra su Biblia o encienda su Biblia según cómo la traiga. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, Jeremías 18, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabaja sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Yo le agregaría ahí: oh casa Torrefuerte. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Puede ocupar su lugar. Hoy voy a hablar acerca del proceso. La palabra del Señor que acabamos de leer dice que Jeremías estaba escuchando la voz de Dios, estaba escuchando las indicaciones de Dios. La Biblia no dice dónde estaba Jeremías. Suponemos que estaba en su casa, o tal vez en algún otro lado, porque Dios habla en todas partes. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor que Jeremías estaba escuchando las indicaciones del Señor, pero le dijo: quiero que vayas a la casa del alfarero, porque ahí te haré oír mis palabras. Esto nos enseña, hermanos, cuando estamos en casa, cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos una prédica, Dios nos habla, ¿verdad que sí? Cuando estamos orando también Dios nos habla, ¿sí? Y el Señor dice: pero yo quiero que vayas a la casa Torrefuerte a escuchar palabra del Señor. A la casa Torrefuerte, aquí estamos porque sabemos que Dios va a hacer algo extraordinario en nuestras vidas en esta mañana. Hoy, en el nombre de Jesús, no nos conformemos con que ya escuchamos por ahí la palabra. No, vengamos aquí a la casa del Señor, porque aquí dice la Biblia que hay bendición y hay vida eterna. Aleluya. También la palabra que hoy quiero hablarles es acerca del proceso. Dice la Biblia que Dios se compara como un alfarero, y le dice al pueblo de Israel: y ustedes son como el barro en mis manos. Entonces también entendemos que todo el Hijo de Dios, todo hijo de Dios, todo pueblo de Dios, vamos a ser moldeados por el Señor. Dice la palabra que acabamos de leer que cuando entró, dice Jeremías, a la casa del alfarero, vio que el alfarero estaba trabajando con la rueda, dice, y tenía el barro en las manos el alfarero, y la vasija se rompió. ¿Leyó bien? No dice que el alfarero rompió la vasija, dice que la vasija se rompió. Y hoy vamos a ver cómo el Señor quiere que nos vayamos rompiendo, quebrantándonos, para que Él haga la obra que Él tiene destinado, el propósito que tiene asignados para nosotros. A la luz de la palabra del Señor vamos a ir viendo qué es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Y acompáñenme por favor a la segunda carta de Pablo a Timoteo, en su capítulo 2, versículos 20 y 21. Segunda de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 20 y 21. Lea conmigo, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado,
útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. En esta gran casa, dice el Señor, hay utensilios. La lista ahí está. Dice que hay utensilios ¿de qué? Repita conmigo, de oro, de plata. Pero también dice hay de madera y de barro. Y el Señor escoge el barro. Dice la palabra del Señor, hermanos, vamos a 2 Corintios 4:7. Voy a establecer ahorita los fundamentos para que de ahí entremos de lleno al mensaje. 2 Corintios 4:7. Dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo. 2 Corintios 4:7. ¿Lo tiene usted ahí? Pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. El Señor deposita su tesoro, su Espíritu Santo, en vasos de barro. No dice en vasos de oro, ni en vasos de madera, ni de plata. El Señor deposita, dice, su poder en vasos de barro. Usted tiene un tesoro de parte de Dios que se llama Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el Señor nos llama así porque quiere que entendamos que el poder es de Él y no de nosotros. Porque seguramente si fuera al revés el asunto, que en lugar de un vaso de barro lo pusiera en un vaso de oro, dirían, es que como soy vaso de oro, soy más que el poder que tengo, ¿verdad? Empezaría por ahí alguna situación de ese tipo. Pero dice la palabra del Señor que Dios escoge el barro. ¿Para qué? Una, para que lo pueda moldear. Dos, para que el barro no sea superior a lo que Él deposita. Así que dele gloria a Dios. Tenemos ese tesoro que se llama Espíritu Santo, tenemos ese tesoro que se llama salvación, tenemos ese tesoro que se llama Jesús. Hace algunos meses predicaba acerca de eso. Y un vaso de barro, ¿cuánto podrá valer? Unos 15, 20 pesos tal vez, ¿verdad? Pero si le ponemos perlas preciosas, le ponemos algunas alhajas así de oro, de plata, eso es lo que cuesta, no tanto el vaso. Entonces, hermanos, el Señor quiere que entendamos que somos barro en las manos del alfarero. Y el Señor también más adelante menciona el apóstol Pablo, si gustan ver esa cita de 2 Corintios capítulo 12, vaya más adelantito unos capítulos, dice la palabra del Señor que su poder se perfecciona en medio de la debilidad. Vamos a leer el verso 9 y 10. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Y eso es lo que debemos también nosotros aprender, que en medio de las situaciones difíciles, en medio del dolor, del sufrimiento, en medio de la debilidad, Dios ahí perfecciona su poder. Por eso hoy el Señor me hablaba y me decía, habla a mi pueblo de eso. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, también el Señor me dio muchas indicaciones y también me puse a llorar porque digo, ay Señor, eres tan bueno, Padre Celestial, que queremos aprender más de ti, le decía. Y hoy voy a entrar ya a hablar acerca del proceso y lo voy a ir comparando el proceso de
Cómo un alfarero prepara el barro para que llegue a obtener un producto terminado, una vasija, un vaso, un jarrón. Primero, el alfarero va a extraer el barro. Por acá cerca del auditorio hay bastante lugar donde sacan el barro, ¿verdad, hermano Paquito? Usted sabe de eso. Aquí hay bastante lugar donde sacan el barro. Hay otras partes, allá por donde vivo hay bastantes cerritos ahí que son puro barro. Y allá en el barrio donde vivo se llama Cuxtitali, que significa tierra roja, y es puro barro. Y ahí extraen con un pico, con una pala, extraen la tierra, y ahí en el lugar donde está esa tierra está sucia, imperfecta, llena de basura, de animalitos, pero el Señor también nos recuerda. Ahí voy a espiritualizar de dónde el Señor empieza a sacar el barro. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, dice la Biblia que el Señor saca de lo vil y de lo más despreciado para levantar y avergonzar a los sabios. Ahí el Señor nos levantó, hermano, cuando estábamos metidos en el pecado, en la inmundicia. Ahí el Señor nos levantó de lo más sucio donde estábamos y nos dijo: voy a tomar este poquito de tierra sucia, pero en mis manos lo voy a transformar y voy a empezar con ellos el proceso. Miremos qué dice literalmente 1 Corintios 1:27, para que usted, si usted está anotando, anote esa cita, por favor. 1 Corintios 1:27, lo tenemos aquí en pantalla. Dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Éramos necios, imperfectos, seguimos siendo imperfectos, pero el Señor nos está moldeando. Y para eso es bueno que vengamos aquí a la casa del alfarero, a la casa de Dios, para que escuchemos la poderosa palabra de Él. Mire, así como David un día le dijo: mira, David, yo te saqué, le dijo el Señor, de allá de la majada. Y nunca te olvides de dónde te saqué. La majada es el lugar donde guardan los animales. Y ahí donde se guardan animales hay estiércol. Imagínense dónde estaba David. Era pastor de ovejas. Yo le pregunto a usted: ¿dónde estaba antes de conocer a Cristo? En la borrachera, tal vez tirado en la calle, en las drogas, en la idolatría, en saber en cuántas otras cosas, ¿verdad? Pero no estábamos en un lugar de honra, estábamos en la basura. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y aquí estamos alabando su nombre. Qué bueno es nuestro Dios. Después que el alfarero extrae la tierra, empieza a desmoronar los terrones, empieza un proceso de trituración. Y dice la Biblia que el Señor también, cuando Él nos toma en sus manos, empieza a perfeccionarnos. Y lo primero que nos va quitando el Señor, ¿sabe qué cosa es? La arrogancia, el orgullo. Porque a veces decimos: es que yo, mi apellido, mi profesión, mi posición económica. Dice el Señor: no, eso no me sirve. Te la voy a quitar para que no te jactes, para que me des honra y gloria, porque solamente es mía la gloria, dice el Señor. Vamos al libro de Levítico, capítulo 26, verso 19. Levítico 26, 19. Lea conmigo. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré
vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. El Señor lo primero que hace en el momento de estar triturando ese barro, esa tierra seca, quitarle el orgullo. Así que si usted siente a veces los apretones, dele gloria a Dios, porque Dios está trabajando con su vida. Porque el orgullo no proviene de Dios, el orgullo viene del enemigo, que el Señor lo reprenda. El Señor dice, aprendan de mí y dice que soy manso y humilde de corazón. Dios le agrada a una persona humilde. Y dice la Biblia también que el humilde, el Señor lo mira de cerca. Pero el altivo, el orgulloso, el Señor lo ve como a 20 millas de acá. Lo mira lejos. Así es que el Señor quiere que aprendamos a quitarnos el orgullo. Es ahí donde empieza el proceso. También lo tercero, después que ya la tierra fue extraída, fue triturada, empieza el proceso de discernir, de colar, de cribar. Esa tierra que está hecha polvo ya, empieza el alfarero con una malla a limpiar todo para que salgan las piedritas, las basuras, los palitos, los vidrios que hay ahí y que quede el puro barro. ¿Se acuerdan de que cuando uno vemos cuando un albañil va a hacer un repello ya, lo fino, lo bonito ya, empieza a cernir la arena? Así también el Señor empieza a cernirnos, empieza a sacudirnos para que nos vayamos dando cuenta de todas las imperfecciones que tenemos para que vaya quedando lo que Dios quiere que tengamos. Mire, en Isaías capítulo 1, verso 25, mire qué dice el profeta. Isaías 1, 25. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré tu impureza. El Señor quiere limpiarnos. Y cuando usted empieza a sentir las sacudidas, dele gloria a Dios porque Dios está trabajando con usted. Cuando nos empezamos a ver que algo está pasando, no se asuste. Dios nos está pasando por la criba. Nos está dando una buena sacudida. Y ahí en esa sacudida, lo primero que hacemos es acordarnos de Dios. Ya si usted no se acuerda de Dios, es que quién sabe dónde está su mirada, ¿verdad? Porque hay gente así, de repente cuando empieza a sentir la sacudida, dice: es que me están echando brujería, es que tal vez mis triglicéridos están altos, por eso siento que me mareo. Bueno, ese es otro rollo, ¿verdad? Pero cuando empezamos a ver que el Señor empieza a trabajar, empezamos a sentir la sacudida. Y mire, cuando hay una sacudida también, es bueno, porque también el Señor quita lo que no debe estar. Aquí hemos sentido nuestras sacudidas algunas veces, ¿verdad? Y gloria a Dios, el Señor ha quitado la escoria, la basura. Y también dice el Señor que después de que ya fuimos sacudidos, fuimos cribados, el Señor empieza también a sumergir el barro en el agua. Eso es tipo también cuando un cristiano acepta a Cristo y empieza una nueva vida, empieza también a tener un compromiso con Jesús. Y ahí por eso es la importancia del bautismo, porque el bautismo significa sumergir. Y así como el Señor sumerge el barro, esa tierra que está dura, pero al sumergirla en el agua es tipo de la palabra. Así cuando el cristiano se sumerge en las profundidades de la palabra, va siendo ablandado, va siendo cada vez esa tierra dura se va convirtiendo en una tierra suave, sensible. Mire, por eso es importante que todos aquellos
que son nuevos todavía en los caminos del Señor, procedan a bautizarse. Ya en el mes de enero vamos a tener bautizos, al rato os voy a dar la fecha. Dice la palabra del Señor, vamos a ver una cita en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, por favor. En su versículo 25, vamos a estar usando bastante la Biblia, porque si no la leyó durante toda la semana, aquí la va a desempolvar. ¿Está de acuerdo conmigo? Gloria a Dios. Versículo 25 dice: esparciré sobre todos vosotros agua limpia, y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y mire, aparte de que el Señor nos va a limpiar, nos da una promesa y nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aleluya. El Señor quiere que seamos sensibles a su presencia, que seamos amorosos, que seamos agradecidos, porque un corazón duro no puede dar gracias al Señor. Un corazón duro no puede ayudar al prójimo. Un corazón duro le cuesta mucho trabajo reconocer sus errores. Pero cuando el Señor da la transformación y nos pone ese corazón sensible, pues ahí es cuando ya aprendemos a pedir perdón, aprendemos a perdonar, aprendemos a hablar del amor de Dios, porque nosotros ya hemos empezado a ser transformados. Por eso la palabra del Señor nos dice que el Señor, al meternos en el agua, dice, le voy a hacer también, dice, que se quite la idolatría, porque hay personas que aún ya están convertidas, ya se bautizaron, pero todavía aman su carro más que a Dios, aman su trabajo más que a Dios, aman su dinero más que a Dios. Por eso el Señor dice: métanse al agua, porque en primer lugar, dice el Señor, estoy yo, y lo primero debemos darle al Señor. Primero Dios, después la familia, luego el ministerio, después el trabajo. Ese es el orden que Dios ha establecido. Por eso también cada que venimos aquí somos limpiados por la palabra. Hay palabra que a veces a uno le incomoda, aunque te enojes, el Señor está trabajando contigo. Lo primero que uno dice: esa palabra lo está diciendo por mí. Pues sí, el Señor te lo está poniendo para que te vayas limpiando, para que te vayas sacudiendo lo que no debes tener, y que esa palabra se haga viva en tu vida, se haga rema, se haga efectiva. Y cuando vengan a ver, sin fuerza de que alguien los esté empujando, ustedes solitos van a aprender a buscar más de Dios. Porque muchas veces hay personas que hay que acarrearlo: hermanito, hoy vaya usted a la célula, vaya usted a la celebración, ahí lo paso a traer. En un principio es bueno, pero después debemos aprender a caminar solos. Amén, amén. Entonces, después de que el Señor nos sumerge, luego viene otra etapa. Ahí mismo también, cuando ya está la tierra blanda, ya pasó por el agua, entonces empieza el alfarero con los pies a amasar la tierra, para que vaya soltando se vaya haciendo más amplia esa tierra. A veces con una bolita que sacan así de barro, sacan casi el doble de tamaño, porque el barro con el agua se va haciendo flexible para que pueda ser moldeado. Después de que ya empieza el proceso de estar amasando, dice ahí en Ezequiel capítulo 36, verso 26, leíamos hace rato que el Señor nos va a cambiar el corazón. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios les cambie el corazón?
En ese proceso, cuando el Señor nos tiene ahí sumergidos en el agua, es tiempo también de formación, de preparación. Mire, el Señor Jesús estuvo un tiempo de preparación, estuvo en un tiempo de preparación de 30 años. Y a los 30 años comienza su ministerio. Y sirvió en 3 años y medio fue su trabajo aquí en la tierra, el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos en el agua, estamos siendo ablandados, es bueno también que nos vayamos formando. Esto nos enseña también que no debemos hacer las cosas sin que antes estemos formados, que estemos capacitados por Dios. Porque muchas veces nos queremos adelantar a los tiempos, pero a veces por eso mucha gente se equivoca y a veces reniega del Señor, porque hay personas que no han pasado este proceso, pero ya quieren ser predicadores, quieren ser apóstoles, quieren ser profetas sin que hayan pasado este proceso. Hay muchas personas que dicen, ahora sí, ya soy poseedor de los 5 ministerios y apenas tienen 1 año de convertidos. ¿Ustedes creen que procede? Hay personas que yo me he encontrado, van a su encuentro y al siguiente encuentro van a ir a servir y dice, pero como soy abogado, soy profesor, soy médico, me la van a dar de plenarista, dice. ¿Será que procede eso? Hay que empezar desde abajo y yo creo que eso es justo, ¿verdad? Si todos empezamos lavando platos, poco a poco vamos a ir ascendiendo, ¿verdad? Y el Señor en su tiempo nos va a dar un lugar de honra. Aleluya. No nos apresuremos en los tiempos. Después que ya ha sido la tierra preparada con agua, amasada, en las manos del alfarero empieza ese momento de ser golpeado el barro para que pueda ser depositado ya en el torno. Y una de las cosas que el Señor quiere es que cuando esté ya la persona en las manos del alfarero, mire qué dice el apóstol Santiago, Santiago capítulo 1 versículo 2. Mire qué dice el apóstol Santiago. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Muchas veces vamos a ser sacudidos, zarandeados, golpeados. Duelen a veces los golpes, duelen a veces las críticas, duelen a veces las indiferencias que nos hacen, ¿verdad que sí? Duelen los desprecios, duelen las palabras a veces de rencor, de odio. Pero ¿sabe qué? Dice el Señor a través del apóstol Santiago. Ustedes, dice, tengan sumo gozo. ¿Qué cosa es tener sumo gozo? Es decir, estén gozosos. Si el Señor los está probando, alégrense. Porque sabemos que después de la prueba viene la recompensa. Después de la prueba viene el levantamiento de parte del Señor. Por eso el apóstol Santiago nos dice, entren en sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y el capítulo, el versículo que sigue, el 3, por favor. El 3, versículo 3, ¿qué dice? ¿Me lo pones, porfa? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Entonces, cuando nosotros estamos siendo probados, también nuestra fe va a producir eso que se llama paciencia. Y ojo aquí, a veces hay personas que dicen, Señor, dame paciencia. ¿Qué está usted pidiendo? Prueba. Y mire, no se espante que le estoy hablando de esto, porque el evangelio es prueba. Cuando alguien predica el evangelio es perseguido.
cuando alguien está haciendo la obra del Señor es juzgado. El mismo Señor Jesucristo, ¿qué le hicieron? ¿Hablaron mal de Él? Le decía a la gente, miren, es un blasfemo porque dice que es hijo de Dios. ¡Qué herejía! ¡Qué blasfemia! Y cuando usted dice, yo soy hijo de Dios, yo también, dice el catocho, ¿verdad? No, habemos creación de Dios y habemos hijos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo, dice la Biblia, todos aquellos que le han recibido, Dios les ha dado la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y los hijos aquí están reunidos en la casa del Rey. Aleluya. Después, cuando ya está probado el barro en las manos del alfarero, ya los pone en la rueda. Y ahí, cuando está el alfarero poniendo ya el barro en la rueda, es porque ya el Señor te está diciendo, nos está diciendo, ¿sabes qué, hijo? Que tu voluntad ya no esté haciéndose la tuya. Ahora, el centro de tu vida en el centro de tu vida debe estar mi voluntad. Y el Señor Jesús nos los enseñó. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, a punto ya de ser entregado para ir a la cruz, el Señor Jesús dijo, Señor, haz de mí, haz que pase esta copa, haz, Señor, que yo la evite. Pero el Señor dijo también, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Muchas veces queremos que se haga nuestra santa voluntad y andamos en una santa terquedad, porque así somos los seres humanos. Porque a veces dice el Señor, vas a hacer tal cosa en tal lugar o con tal persona. Y la persona dice, no, es que yo con ellos no lo quiero hacer, no lo quiero decir. O vas a ir a tal parte, no, es que ese lugar no me gusta, hay mucho calor, hay mucho mosco, hay mucho frío, etcétera. Pero el Señor dijo, ahí tienes que ir, pues tenemos que obedecer. Porque la obediencia trae bendición. Acordémonos de Naamán, cuando él llegó a buscar al profeta, el profeta le dijo a través de su criado, vete al río Jordán y sumérgete 7 veces. ¿Qué dijo Naamán? No, en ese río yo no me meto. Allá en mi tierra, los ríos de Habana y Farfar son más bonitos, ahí sí me meto. Y le dijeron sus siervos que iban con él, si el profeta dijo que aquí te metieras, no te ha pedido que hagas otras cosas, porque tú si te hubieran dicho, le dijeron sus siervos que iban con Naamán, si te hubiera pedido que hicieras cosas extraordinarias, tú lo harías porque eres un hombre valiente, eres un hombre que pues no le teme a nada. Dijo aquel, pues sí, tienen razón, ¿verdad? ¿Qué de malo tiene que te metas al río? Pero lo que no quería aquel era obedecer una instrucción. Y muchas veces así nos pasa. Nos dicen, van a hacer tal cosa, y no, yo no quiero eso, yo quiero hacer esto otro. Por eso el Señor dice, ahora ya te tengo en mis manos, a punto de que yo te vaya dando forma, deja que yo haga mi voluntad en ti. Y cuando el Señor está trabajando, ay Señor, es una gran bendición ser moldeados por el Señor. Miren, si el mundo, cuando estábamos en el mundo nos transformó, nos fue moldeando, nos hizo a imagen de muchas cosas, ¿verdad que sí? Si a usted le gustaba bailar en las plazuelas, en los parques, en la feria, ¿cuánto lo hicieron? Esa era su voluntad, ¿verdad? Es que ahí sí. Pero cuando dice el Señor, ahora vas a danzar aquí delante de mi presencia. ¿Qué dicen algunos? No, es que me da vergüenza, dicen. Pero ¿cómo antes no se avergonzaba? ¿No le daba vergüenza a los que tomaban andar con una caguama, ¿va? O con su cartón de chelas
en el hombro. Pero ahora cuando llevan su Biblia, no quieren mostrarla. Bendigo a las personas que traen su Biblia así grande, bien grandota su espada para agarrar espadas al enemigo, ¿eh? Gloria a Dios. Pero si usted lo trae en su teléfono, esa su espadita no es espadita. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Ahora vamos a entrar con el proceso de ser moldeados. Vamos por favor al libro de Isaías, profeta Isaías capítulo 64. Isaías 64, versículo 8. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Nosotros qué somos? No los oigo. ¿Qué somos? Y tú, el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Cuántos se gozan? Porque son obra de Dios. El Señor se ha tomado la delicadeza de tomarnos a cada uno en sus preciosas manos y hacernos chulos, guapos. Porque somos creación, dice la Biblia que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que en este momento glorifique a Dios y dígale a la persona, qué bonito te hizo Dios. No lo vi que lo hicieran. Esposos, dígale a su esposa, qué chula eres. Y usted contéstele, y tú también. Papás, díganle a sus hijos, qué bonito te hizo Dios. Gloria a Dios, porque somos obra de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y es así cuando estamos en las manos del Señor y estamos siendo moldeados, es ahí también cuando vamos agarrando forma y el Señor nos va dirigiendo, nos va poniendo el perfil en donde nos va a ocupar para que seamos vasos útiles y de honra. Por eso también el Señor ahí va escogiendo. Este que tengo aquí en mis manos lo voy a usar como un profeta. Este que tengo aquí en mis manos va a ser un evangelista. Este que tengo aquí en mis manos va a ser un excelente pastor. Va a ser un excelente consejero. Va a ser un excelente adorador. Va a ser una excelente danzarina. Va a ser una excelente predicadora. Cuando estamos en las manos del Señor. Por eso, ya vio el proceso. Primero era sacarnos de la tierra, quitarnos las impurezas, mojarnos con un poquito de agua. Y luego, ya en este proceso, es cuando vamos mirando ya el propósito que Dios tiene para nosotros. Así que goces, hermanos. Yo no sé en qué proceso anda usted. Si a lo mejor todavía lo están cirniendo, apenas todavía lo fueron a arrancar, a lo mejor ya lo están mojando con agua, no sé. Pero usted dele gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque su proceso va caminando. Y va un día usted a ver el por qué el Señor lo escogió. Una vez que ya está el barro en las manos del Señor, ya está a punto de ser y de dar otro paso. ¿Sabe qué? Cuando ya el alfarero empezó a hacer la vasija, ya está hecha. Esa vasija está fresca. Entonces el alfarero lo que hace es ponerlo a secar en la sombra unos días. Y luego cuando ya se secó, lo pone también a orear en el sol unos días. Y es ahí, hermanos, en ese momento. ¿Alguna vez a lo largo de su vida cristiana usted ha sentido que está solo?
sola. Usted ora, no siente la palabra del Señor, no le causa así admiración, y de repente dice, no, pues ya se olvidó Dios de mí. Oro y como que siento que no me responde. Es que está usted secándose. Lo tiene el Señor ahí en la sombra. Y cuando empieza usted a sentir el calorcito, que ya le empieza, ahora sí que las ganas de, voy a ir a visitar a una persona, ¿a quién le hablo de Cristo? A ver quién llevo al encuentro. Es porque ya lo puso el Señor en el solecito. Y ya empieza usted a sentir así ese calorcito que ya no puede usted estar quieto. Es ahí donde viene el proceso, hermanos. Ya está la vasija terminada, pero todavía está secándose. Así que no se adelante a los tiempos, no se adelante hasta que el Señor indique. Vamos a ver una cita para respaldar esto que estoy diciendo, hermanos. En segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. A veces sentimos que Dios nos deja, pero nos está probando. A ver qué tanto sabemos esperar en ese silencio de Dios. Y no es porque nos haya abandonado, es porque todavía nos está preparando para recibir lo bueno que viene, para que sepamos recibirlo con madurez. Porque cuando el Señor habla y la palabra que suelta no regresa vacía, y la promesa que da la cumple. Así es que dice en ese contexto de ese versículo, un rey había sido probado para que Dios, dice, supiera qué estaba en su corazón. En el momento que el alfarero nos pone ahí a secarnos, un rato en la sombra, un rato en el sol, está el Señor también trabajando con nuestro corazón, para ver también, si le doy esto, a ver cómo va a reaccionar. Si le doy aquello, a ver si no se le sube los humos otra vez a la cabeza. El Señor lo está mirando. Se cuenta la experiencia de un evangelista muy reconocido. Dice que él tuvo una visión, estando orando, tuvo una visión, y en esa visión aparecían 3 personas. Y que miró que el Señor, dice, a una persona lo fue a abrazar, y la segunda persona solamente le tocó en la parte de aquí arriba del hombro, y la tercera persona nomás lo miró el Señor y pasó de largo. Y ya en oración le pidió: Señor, revélame qué significa esta visión que tú me has permitido experimentar. Y luego el Señor, ¿cuántos creen que responde? El Señor le dijo: mira, la primera persona que yo abracé es porque esa persona está en proceso, está afligida, y yo le di un abrazo de consuelo. La segunda persona, que nomás le toqué el hombro, es porque ya está saliendo de su proceso y es una persona fuerte, que nada más le dije: échale ganas, te falta poco. Y la tercera persona que no más miré, esa persona lo tengo en un lugar de honra, porque ha aprendido a depender de mí y ya está preparado, porque ha confiado plenamente en mí. Así te puede decir el Señor. Un día te puede llegar a dar un abrazo, porque mira que estás necesitado de un abrazo de consuelo. Alguno de ustedes tal vez dirá: échale ganas, no te quedes para atrás, porque ya estás casi saliendo de ese proceso. Y muchos, ya nomás el Señor los mira cómo trabajan y le dice: los voy a acompañar.
el Señor está siempre al lado de nosotros, hermanos, porque Él está con nosotros y está en nosotros a través de su poderoso Espíritu Santo, para la gloria y honra del Señor. Aleluya. Después, hermanos, después de que ya el Señor ha dejado la pieza ahí que se ore, viene el otro proceso, el final casi ya. ¿Sabe qué? Dice la Biblia que después el Señor, el alfarero, pone esa vasija de barro en el horno de fuego. ¿Cuántos han pasado algún momento difícil que ya no miran lo duro sino lo seguido? ¿Verdad que sí? ¿Lo han pasado o no lo han pasado? Dice Isaías, vamos a ver esa cita por favor, Isaías 48, versículo 10. Isaías 48, versículo 10, dice el Señor a través del profeta: he aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Regresemos unos versículos del capítulo 43, perdón. Capítulo 43 también hay una declaración bien tremenda. En el versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Así que el Señor dice: te voy a meter en el fuego, pero el fuego no te va a quemar. ¿Y sabes por qué? Porque yo estoy contigo. Dile a la persona que tenga cerca: Dios está contigo. Si pasas por las aguas, no te vas a ahogar. Y si pasas por el fuego, ni te vas a quemar, porque Dios siempre tiene especial cuidado de sus hijos. Nos pone el Señor en el horno de fuego para ser, diga conmigo, purificados. Después de que salimos del horno de fuego, viene la parte de la decoración. Cuando sale la vasija, sale ya cocida, sale ya bien hecha, y luego entonces el Señor pone el sello personal de Él. Y es ahí cuando el Señor nos honra. Y el Señor te dice: ahora sí, aguantaste. Te voy a dar ese ministerio, te voy a dar esa bendición, te voy a poner en ese lugar de honra donde yo te voy a poner, nadie te va a quitar. Aleluya. Porque cuando el hombre pone una persona en algún lugar, esa misma persona lo puede bajar. Pero cuando el Señor nos pone su sello de Él, si te pone como predicador, como pastor, como en alguna área que el Señor te ponga, en donde te pone el Señor, ahí vas, el Señor te va a levantar y te va a honrar. Y no va a haber poder humano que te quite de ahí, porque Dios está establecido y ahí te ha plantado. ¿Cuántos se gozan por eso? Aleluya. Entonces vamos a ir terminando con esto. Dice el Señor que cuando a veces estamos en pruebas, en medio de las pruebas a veces se produce un desorden también en la vida de alguna persona. Pero recordemos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Génesis. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando hay desorden, hay un vacío. De repente, el Señor nos dice que no confundamos las consecuencias del pecado con el proceso que Él va a hacer con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando está una persona pecando, va a tener consecuencias, ¿verdad que sí? Pero cuando una persona está siendo procesada por el Señor, entonces ahí el Señor tiene mucho que ver.
Y esto nos enseña, dice la palabra del Señor, que nosotros debemos estar siempre dependiendo de Él, porque bienaventurado el varón que confía en Jehová. Entonces, la Biblia dice que Dios disciplina al que ama, ¿cierto? También estaba yo con el desorden, ¿verdad? Si alguna persona tiene un desorden financiero es porque hay un vacío en esas finanzas. Cuando el Señor tiene una persona en esa prueba, es porque también el Señor te va a ordenar tu vida. Y cuando hay orden, entonces ya no hay vacío, porque el Señor ahí llena el vacío. Hay desorden en las finanzas, hay desorden en el matrimonio, hay un vacío. Hay un desorden en tus emociones, es porque estás vacío, algo te hace falta. Pero cuando le permites al Señor, Señor, sé tú el centro de mi vida. Y miren, antes de conocer de Cristo, ¿cuántos de ustedes sentían que algo les faltaba? Yo era el primero. Decía yo, bueno, pues tengo un trabajo, tengo ciertas comodidades, pero algo me falta, no sé qué será. ¿Sabe qué faltaba? Era Cristo en mi corazón. Al momento que se acaba el desorden y empieza a haber orden, porque Dios es un Dios de orden. Cuando hay orden, ya no hay vacíos. Y ya estamos preparados para seguir caminando a lo que Dios ha establecido. Amén. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere es que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a estar siempre con Él. Vamos a recapitular un poco. Primero, ¿se acuerda qué cosa es lo que hace el Señor? Primero es extraer el barro, después lo tritura, después lo va a cernir, después lo sumerge, después lo amasa, lo golpea, lo moldea, lo pone a orear, lo pone a hornear y luego lo decora. Así es que en esta mañana vamos a darle gracias a Dios porque se ha tomado la delicadeza de formarnos, pero también de moldearnos como Él quiere. Póngase de pie, amada iglesia. En el nombre de Jesús, en esta mañana, yo sé que Dios ha hablado para muchos de ustedes. No se espante, porque estamos en las mejores manos, las manos del Señor. Así es que hoy en esta necesidad que traiga usted, preséntelo al Señor. Estamos aquí en la casa del alfarero, en el taller del alfarero. El Señor, dice la palabra del Señor a través de Jeremías, y el nombre de Jeremías significa Jehová levanta. Bonito, ¿verdad? Cuando tenga un hijo, póngale Jeremías. Significa Jehová levanta. Así es que el Señor, hermanos, Jehová quiere levantarnos. Pero para levantarnos, también quiere que nos rindamos a sus pies. El alfarero, ¿me ponen la imagen del alfarero, por favor, hermano? ¿Lo alcanzan a ver? El alfarero trabaja con las manos, pero también trabaja con los pies. Con ese pie impulsa la rueda. Pero lo primero que quiere el Señor es que nos humillemos delante de Él, para que cuando nos tenga en sus manos, el Señor comience ese proceso. Si usted no se quiere humillar, no sé dónde quiere ir a parar. Pero el que se humilla, Dios lo exalta, Dios lo levanta. Hoy en esta mañana, yo sé que aquí habemos personas que llevamos diferentes tiempos de conocer de Dios. Yo no sé en qué lugar, en qué etapa del proceso se encuentra usted,
Pero en el proceso, en cualquier parte de él, en el cual usted se encuentra, dele gracias a Dios, porque Dios ha tenido ese especial cuidado de tenerlo en sus manos. Y si estamos en las manos de ese gran alfarero, el diablo no tiene arte ni parte en nuestras vidas. El mundo está celebrando esas fiestas paganas de los muertos. Por eso aquí ni coco le damos eso, ¿verdad? Mejor hablamos del Dios Todopoderoso que nos transforma, que nos levanta, que nos bendice, que nos moldea. Aquí estamos en este lugar aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Y hoy quiero invitar a aquellas personas que estén en este proceso. Vengan aquí enfrente, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Todos estamos en un proceso. Tal vez hubo gente que te maltrató, hubo gente que te ha desechado, pero recuerde que el alfarero nunca desprecia a nadie. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 18, dice la Biblia que la vasija se rompió. Hoy, si sientes que estás hecho pedazos, ríndete a los pies de Jesucristo. Ríndete a los pies del Señor y dile: Señor, aquí estoy. Sigue trabajando en mí, porque yo quiero tener tu esencia, tu carácter.